En el lejano oeste de China, al borde del desierto más grande de Asia, se encuentra un oasis, Dunhuang. En el pasado era una de las fortificaciones más importantes de la Gran Muralla de China y un puesto comercial esencial en la legendaria Ruta de la Seda. Dunhuang, un crisol cultural de mercaderes y monjes, fue uno de los primeros centros budistas de China. Todavía se conservan unas 500 cuevas decoradas con exquisitos murales. Esta fortaleza olvidada del pasado remoto es ahora un símbolo del futuro más verde de China, brillando bajo el calor abrasador en lo profundo de la Tierra del Dragón. Descubriendo China. Dunhuang. El desierto que separa China de Europa y Asia Occidental es uno de los entornos más hostiles del planeta. Sin embargo, antiguamente los comerciantes cruzaban estas tierras de la muerte en busca de riqueza. Desafiantes temperaturas de más de 48 grados, tormentas de arena épicas y bandidos. A pesar de los peligros, las caravanas de camellos recorrían la vía más importante del mundo antiguo, la Ruta de la Seda. La Ruta de la Seda era una ruta transcontinental que unía el Imperio Romano con la corte imperial de China. Fue la superautopista de la información de su época. Sirvió para intercambiar bienes y también conocimientos e ideas entre Oriente y Occidente. Las rutas de la seda sería un nombre más apropiado, ya que en realidad eran muchos caminos que se originaban en pueblos y ciudades de todo el este de China, pero todos convergían en una antigua ciudad situada en un oasis, Dunhuang. Ubicada en una importante encrucijada al borde del desierto de Gobi, Dunhuang fue una de las ciudades más occidentales de la antigua China. Era un enclave estratégico para las caravanas que recorrieron la Ruta de la Seda durante más de 1000 años. En el siglo II después de Cristo, tras los altos muros fortificados de Dunhuang, vivían unos 30.000 habitantes. Los negocios iban bien. En chino la palabra Dun significa brillante y Huan, próspero. Los comerciantes de Dunhuang eran intermediarios y obtenían grandes ganancias porque muy pocos comerciantes recorrían la Ruta de la Seda al completo. Con una extensión de unos 6.400 kilómetros, la Ruta de la Seda era en realidad una extensa red de rutas que conectaban China con el Mediterráneo. Con esas enormes distancias, se tardaban años en recorrer la ruta completa, que a menudo era poco más que un sendero. Los productos cambiaban de mano muchas veces. Los comerciantes solían mantenerse dentro de su territorio conocido. Se encontraban con otros comerciantes, vendían sus artículos y con suerte regresaban a sus hogares sanos y salvos, porque las rutas estaban plagadas de bandidos. Por eso los comerciantes sentirían un gran alivio al acercarse a la seguridad de Dunhuang y a la frontera china. Hoy los visitantes pueden imaginar cómo era la vida en Dunhuang hace 2000 años
en aquella población fronteriza hoy fielmente recreada. Cada comerciante, emisario extranjero o peregrino tenía que pasar bajo la atenta mirada de la guardia fronteriza de Don Juan antes de poder entrar o salir de China. Siempre había una fuerte presencia militar en Dunhuang, sobre todo por la omnipresente amenaza de los bandidos que aprovechaban las zonas salvajes para saquear caravanas sin vigilancia. Quien quisiera abandonar el imperio y viajar al extranjero tenía que visitar la oficina del comandante y solicitar un salvoconducto. Estos burócratas fueron los primeros impulsores del uso del papel en el mundo, ya que el papel fue inventado en China durante la dinastía Han. Dunhuang establecía los límites de la civilización. Separaba el mundo chino organizado de los bárbaros del oeste. Dejar la seguridad de los muros suponía aventurarse en tierras con culturas extrañas. Hace 1300 años, este árido páramo inspiró a Wang Wei, un poeta de la dinastía Tang, a escribir: «Bebe otra copa de vino, te lo ruego, porque no verás más amigos cuando marches hacia el oeste». Rodeadas de enemigos, las primeras fortificaciones de Dunhuang se construyeron ya en el 121 a.C. En 10 años ya existía una colonia militar de 2000 soldados instalada en fortificaciones a las afueras de la ciudad. Hoy Dunhuang está rodeada por los restos de varias fortalezas antiguas y torres de vigilancia, construidas para albergar guarniciones militares en pasos clave a lo largo de la Ruta de la Seda. En la fortaleza Hekang hubo hace siglos una tienda de cereales que abastecía las guarniciones del desierto. Sus muros de aproximadamente 6 metros de alto y 1,5 metros de grosor llevan aquí 2000 años. Las sucesivas dinastías gastaron ingentes cantidades de dinero en construir y mantener las fortificaciones de Dunhuang, y no solo para proteger a las caravanas de la Ruta de la Seda. Durante siglos, China había estado amenazada por las hordas de nómadas a caballo que ocupaban Asia Central. Lo único que se interponía entre las incursiones de los intrépidos jinetes y el corazón de China era la guarnición de Dunhuang, ubicada en la muralla más grande conocida. En la antigua China, enormes caravanas de hasta 1000 camellos bactrianos recorrían la Ruta de la Seda para llegar a Dunhuang, en la frontera occidental del imperio.
Los desolados desiertos albergaban muchos peligros, pero el peor de todos era una tribu nómada, los Xiongnu. Hoy aquellos valientes jinetes de Asia Central han sido olvidados. Pero en los siglos III y IV a.C., los Xiongnu fueron una amenaza para el Imperio chino y provocaron la creación de la mayor fortificación defensiva del mundo. En ese momento China estaba dividida en muchos estados enfrentados entre sí, por lo que las hordas Xiongnu que llegaban desde el desierto encontraban poca oposición. Los Xiongnu destruían cultivos, se apoderaban de los animales y se llevaban a los aldeanos como esclavos. Pero en el año 221 a.C. todo cambió. Tras someter a todos los estados independientes, Qin Shi Huang se proclamó primer emperador de la China unificada. Para proteger su reino de las hordas nómadas del norte y el oeste, al emperador se le ocurrió un ambicioso plan. Había muchas pequeñas fortificaciones repartidas por la frontera occidental, construidas por cada estado independiente para defender sus pueblos y ciudades. El emperador decidió conectarlas, formando una barrera continua que protegiera sus fronteras amenazadas. Una banda de bárbaros muy decididos hubiera podido escalar la muralla, pero sin sus caballos. Y estos animales eran una parte esencial del éxito militar de los Xiongnu. En Dunhuang, una réplica con armamento de asedio y de defensa, ilustra la sofisticación de esta fortaleza de hace 2000 años. Era precursora de la gran estructura que hoy conocemos como la Gran Muralla China. Las sucesivas dinastías pasaron los siguientes 2000 años construyendo el muro defensivo más grande que se haya visto. Un vasto dragón de piedra con la cola en los desiertos de Dunhuang y la cabeza en el océano. A más de 2.500 kilómetros de Dunhuang, la Gran Muralla se interna a unos 18 metros en el mar de Bohai. Es la estructura artificial más grande del planeta, con un costo de más de 1 millón de vidas y el equivalente de 360.000 millones de dólares actuales. Los que se entregaron a la construcción de la muralla con más entusiasmo fueron los Ming. Esta dinastía pasó 300 años levantando los muros defensivos más elaborados de la historia. Por lo general, la muralla tenía 6 metros de base, 5 metros de ancho en la parte superior y una imponente altura de casi 8 metros. Los Ming usaron alrededor de 60 millones de metros cúbicos de ladrillo y piedra para crear esta inmensa fortificación. La piedra provenía de las canteras, se cortaba en bloques con cincel y martillo, y luego se transportaba a través de las montañas. Los ladrillos se hacían en el sitio. Si no había arcilla cerca, la tierra se mezclaba con agua, se embutía en marcos de madera y se cocía en hornos de barro.
Pero en los desiertos de Dunhuang no había piedra, ni arcilla, ni tierra. Los arquitectos militares tuvieron que encontrar la forma de aprovechar los materiales que había a mano: arena y palos. Los trabajadores colocaban una base de juncos de sauce en el fondo de un molde de madera y luego llenaban el molde con una mezcla de agua, arena y grava fina. Se encofraba y se dejaba secar formando una losa sólida, reforzada con varas de sauce, lo mismo que el hormigón moderno se refuerza con varillas de acero. El material resultante era tan duro que más de 2200 años después, los restos de algunas partes desgajadas de la Gran Muralla todavía pueden verse en el desierto cerca de Dunhuang. Con más de 3 metros de alto y casi 2 metros de ancho, estas paredes se construyeron capa a capa, y cada capa medía 15 centímetros. Era mucho más que una simple barrera de bloques. La muralla también era una vía de comunicación. Había corredores que circulaban sobre ella, de una guarnición a otra, transmitiendo mensajes. La muralla también era un elaborado sistema de alarma. Los soldados indicaban la presencia de enemigos con señales de humo o fuego desde la red de torres. En el desierto, en la zona de Dunhuang, se construía una pequeña torre de vigilancia cada 2,5 kilómetros, una torre grande cada 5 kilómetros y una fortaleza cada 30 kilómetros, todas en la muralla. Varias torres casi irreconocibles aún siguen en pie en el solitario desierto. La aridez del entorno ha ayudado a preservar su estructura, pero las tormentas de arena han reducido a montículos de tierra algunos tramos de la Gran Muralla. La arena y el viento son enemigos implacables de los arqueólogos. Las partículas abrasivas borran el pasado. Sin embargo, en Dunhuang se hizo uno de los mayores hallazgos de arte budista del mundo. Estos tesoros de valor incalculable quedaron medio enterrados por las arenas del tiempo. Las arenas siempre cambiantes de la antigua frontera occidental de China son el lugar menos indicado para encontrar un tesoro artístico extraordinario. Pero Dunhuang, un histórico y próspero oasis de la Ruta de la Seda, fue un enclave de vital importancia para el comercio, la guerra y las ideas, tanto artísticas como religiosas. En los primeros 3 siglos después de Cristo, muchas ideas religiosas circulaban por la Ruta de la Seda, pero ninguna influyó tanto en China como el budismo. En Dunhuang, los intrépidos monjes se detuvieron para aprender el idioma y la cultura china, creando las primeras comunidades budistas del país. A lo largo de los siglos, varias generaciones de monjes también crearon una de las grandes maravillas del budismo, escondida tras el lecho de un río bordeado de álamos, en un acantilado de arenisca de unos 2 kilómetros de largo y 30 metros de altura. Talladas en la roca hay 492 cuevas. Cada cueva contiene extraordinarias estatuas y murales que abarcan 10 siglos de civilización china.
Es un tesoro tan extraordinario que en 1987 las cuevas de Mogao fueron nombradas Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Pero este tesoro tuvo un comienzo humilde. No había cuevas en los acantilados hasta el año 366 después de Cristo, cuando un monje errante en busca de la iluminación tuvo una visión. El monje vio una luz dorada, como si miles de Budas brillaran en una pared del desierto. Tomó la visión como una señal: debes quedarte aquí. Entonces cavó un agujero en la pared de arenisca y lo ocupó. La celda del monje era poco más grande que un ataúd, adornada con una estatua de Buda. Pronto se corrió la voz y otros monjes se unieron a él, cavando sus propias cuevas para rezar, descansar y meditar. Las comunidades monásticas posteriores tallaron cuevas más grandes para acoger actos públicos de devoción. La construcción continuó hasta bien entrado el siglo XIV. En su apogeo había más de 1000 huecos cincelados en la roca, y el conjunto pasó a conocerse como las Cuevas de los 1000 Budas. La visión del monje errante por fin se había hecho realidad. Los peregrinos comenzaron a visitar las cuevas de Mogao para rezar, ya fuera pidiendo una travesía segura a través de los temidos desiertos de la Ruta de la Seda o para agradecer el éxito de un viaje. En esa época, ricos mecenas comenzaron a aportar dinero para crear templos más elaborados dentro de las cuevas. Vinieron artistas y escultores a decorar los interiores con bellas imágenes del budismo. Y las nuevas cuevas, cada una más magnífica que la anterior, se convirtieron en cápsulas del tiempo dentro de la Ruta de la Seda. Usando barro de río mezclado con paja como lienzo, los artistas de Dunhuang recrearon aquí la evolución del arte chino y la introducción del budismo en China. Hoy las 492 cuevas contienen exquisitos murales que cubren casi 47.000 metros cuadrados, unas 40 veces la extensión de la Capilla Sixtina. En contraste con el descolorido desierto del exterior, miles de Budas de todos los colores irradian su luz en las paredes de las grutas. Sus túnicas brillan, pintadas con oro importado. El mural más importante de esta cueva se llama El Bosque de la Vista Recuperada. Cuenta la historia de 500 ladrones que, capturados por unos soldados, son cegados y enviados al bosque. Cuando se convierten al budismo, recuperan la vista, lo que demuestra que una persona, por malvada que sea, puede confesarse, arrepentirse y alcanzar la iluminación. El interior de las cuevas también está adornado con más de 2000 esculturas. Algunas son de las mejores de su época. El Buda más grande de las grutas, una estatua colosal de más de 35 metros de altura, es el tercer Buda más grande del mundo. Cuando la dinastía Ming perdió interés en la Ruta de la Seda,
Dunhuang perdió importancia y el tesoro de las cuevas de Mogao permaneció intacto, protegido por el aire seco del desierto y su ubicación secreta. Aunque nunca fueron completamente abandonadas por los monjes, las cuevas permanecieron casi en el olvido hasta principios del siglo XX. Hoy más de 500.000 de visitantes vienen cada año a ver una de las mejores galerías de arte subterráneas del mundo. Los visitantes solo pueden visitar un conjunto rotativo de 50 cuevas, de las cuales solo 30 permanecen siempre abiertas porque la humedad de la respiración daña los murales. Un equipo de 500 conservadores, investigadores, jardineros y guardias lucha por preservar esta obra de arte para las generaciones futuras. En el exterior, el peor enemigo es la arena. A lo largo de los siglos, muchas cuevas han sido irremediablemente dañadas por la arena que viene del desierto. Unas barreras situadas sobre las dunas del acantilado reducen la velocidad del viento a la mitad, disminuyendo la entrada de arena en un 70%. Y las dunas del frente, retiradas por las excavadoras, se han estabilizado plantando pasto. La gloria de las cuevas de Mogao siempre estará amenazada por la marea de arena. Pero la arena puede crear maravillas por sí misma. No lejos de Dunhuang se halla el Parque Nacional Geológico más extraño de toda China. Un paisaje cuasi extraterrestre que también se encuentra en el planeta Marte. El camino a la antigua ciudad china de Dunhuang pasa por la región árida más grande del continente asiático. Casi 1.300.000 kilómetros cuadrados de desolación que reciben el nombre de Desierto de Gobi. En mongol, la palabra Gobi significa muy grande y seco. Según la leyenda, el desierto se creó cuando los ejércitos del emperador chino perseguían a un gran guerrero mongol. Desesperado por escapar y bien versado en el arte de la magia negra, el guerrero huyó usando un hechizo que provocó grandes tormentas. El país quedó enterrado en arena formando una barrera impenetrable. Así se salvó el guerrero y nació el Gobi. Es una de las zonas más secas de Asia, porque el desierto de Gobi se encuentra a la sombra del Himalaya, que bloquea la llegada de los monzones. Es uno de los lugares más alejados del mar que hay en el planeta. Hay que recorrer al menos 1.600 kilómetros para llegar a la playa más cercana. El desierto está completamente seco, tiene mucha arena y hace mucho viento. Las condiciones perfectas para crear una estructura geológica excepcional, el Yardang. El nombre de estas esculturas aerodinámicas erosionadas por el viento proviene de la palabra turquestaní yar, que significa cresta o lugar escarpado. Normalmente el triple de largo que de ancho, un yardang se asemeja a la proa de un barco volcado. Los yardang pequeños pueden medir solo unos centímetros de largo, mientras que los megayardans pueden ocupar kilómetros, esculpidos por la constante abrasión de los fuertes vientos. El planeta Marte tiene cordilleras de gigantescos yardangs, erosionadas durante 100.000 años por vientos que alcanzan los 320 kilómetros por hora.
Algunos geólogos han sugerido que la gran esfinge de Giza en Egipto podría ser un Yardan modificado. El extremo más alto de la cabeza de un Yardan se enfrenta al viento dominante y su cuerpo aerodinámico es literalmente barrido por el desierto. Pequeñas partículas impulsadas por vientos huracanados roen la roca madre, rebajando su altura y creando una serie de crestas paralelas que acaban convirtiéndose en colinas separadas. Por eso la mayoría de los Yardans aparecen en grupos a menudo llamados flotas debido a su parecido con cascos de barco vueltos del revés. Una de las flotas más grandes del mundo se encuentra en el Parque Geológico Nacional de Yardan, en Dung Huan. Creado en 2001, el parque contiene una increíble variedad de Yardans, en un área de menos de 25 kilómetros de norte a sur y 2 kilómetros de este a oeste. Los lugareños le dan un nombre diferente a esta región. Cuando el viento pasa entre estas rocas esculpidas, aúlla de forma escalofriante, razón por la que durante siglos los habitantes de la zona la han llamado la ciudad de los fantasmas. En primavera el viento trae algo más que ruidos extraños del desierto. Cuando el suelo se calienta, el aire se eleva creando fuertes vientos del noreste. Estos vientos arrastran las partículas de arena que tallan los Yardans. Aunque es una fuerza geológica, el viento no afecta tanto como el hielo o el agua en otros entornos. Pero los vientos del desierto de Gobi pueden ser extremos. Pueden transportar tanta arena en el vendaval que los lugareños hablan de tormentas negras, donde el día se convierte en noche. La arena del desierto de Gobi puede llegar hasta el oeste de América del Norte. Con la ayuda del viento, el desierto de Gobi se está expandiendo. Su frontera sur se traga más de 2.500 kilómetros cuadrados de pastizales al año. Pero en Dung Huan, la gente está acostumbrada a las arenas y al viento. Viven junto a otro de los desiertos más temidos de Asia, el Taklamakan, también conocido como el Mar de la Muerte. Hace 2000 años, Dung Huan era el puesto comercial más importante de la frontera occidental de China. Un oasis en el desierto donde se fundían Oriente y Occidente. Hoy Dung Huan está amenazada por la modernidad. Una presa construida hace más de 3 décadas para mejorar la agricultura local, combinada con el aumento de su población, ha sobrecargado este frágil ecosistema en el desierto.
La práctica de la agricultura en Dunhuang se remonta a la época de la dinastía Han, hace más de 2000 años. Un mapa que detalla las fuentes más importantes de agua de la región fue encontrado entre decenas de miles de manuscritos almacenados dentro de las cuevas de Mogao. Durante más de 40 años, los agricultores de la zona han redirigido el agua hacia sus cultivos. Como resultado, en algunos lugares la capa freática ha caído hasta los 10 metros. En Dunhuang, el agua es vida, porque se encuentra al lado del desierto de arena más grande del mundo, Taklamakan. Tanta gente ha muerto en el desierto de Taklamakan que los chinos lo llaman el Mar de la Muerte. Y este mar cada vez está más cerca de Dunhuang y de uno de sus tesoros más extraordinarios. Esta hilera de árboles marchitos florecía antaño alrededor de una maravilla geológica, el manantial de la luna creciente. Era un oasis milagroso en el duro desierto y su estanque, alimentado por agua de manantial, tiene forma de luna en cuarto creciente, aunque los viajeros decían que se parecía a los ojos de una mujer hermosa, claros, transparentes y seductores. Según la leyenda, este manantial lo creó un general sediento. Se cuenta que en la época de la dinastía Han, el general Li Guanli y sus hombres viajaban por el peligroso desierto, y los soldados tenían tanta sed que ya no podían continuar la marcha, así que el general Li desenvainó la espada y la clavó en la ladera de la montaña formando el manantial de la luna creciente. Rodeado por las implacables arenas del desierto de Taklamakan, el manantial era un alivio para los viajeros que recorrían la ruta de la seda. A lo largo de los siglos, se construyeron más de 100 templos y pabellones en el lado sur del manantial. El oasis se convirtió en una inspiración para generaciones de artistas y poetas, pintores y músicos. Los visitantes paseaban junto al lago, observaban a los peces nadar tranquilamente en el agua y siempre ahí de fondo estaban las dunas de arena que se elevaban a más de 100 metros sobre el oasis. Por raro que parezca, la arena nunca ha tapado el manantial. Durante miles de años, la especial orientación de las enormes dunas ha desviado el viento hacia arriba, hacia las crestas de las dunas, alejándolo del precioso estanque. Pero la arena no es el mayor problema al que se enfrenta el gobierno local. El manantial de la luna creciente se ha reducido a un tercio de su tamaño original. Por eso la ciudad de Dunhuang está implementando medidas para restaurar el suministro de agua al histórico oasis y proteger su entorno ecológico. Un tratamiento de emergencia ha aumentado poco a poco la capa freática en las proximidades del oasis. Pero el trabajo también pasa por preservar los valiosos recursos hídricos de Dunhuang. El gobierno local introdujo lo que se conoce como las 3 prohibiciones. Prohibieron la excavación de nuevos pozos, cultivar nuevos terrenos y la llegada de inmigrantes.
El manantial de la luna creciente se ha mantenido en el desierto durante miles de años. Con una gestión cuidadosa, seguirá estando ahí para las generaciones venideras. Su conservación es crucial, porque Dunhuang se ha convertido en uno de los principales atractivos para los visitantes del oeste de China. Pero Dunhuang se está transformando, y no solo por el turismo. En el desierto, la escasez de agua puede hacer que la agricultura sea insostenible. Pero la economía del oeste de China está creciendo gracias a un recurso que tiene en abundancia: luz solar. Dunhuang se está convirtiendo en una ciudad clave con el auge de las energías renovables. Durante más de 2000 años, las antiguas fortificaciones de Dunhuang se han cocido bajo el sol abrasador. Dunhuang es uno de los lugares más soleados de China, con más de 3200 horas de luz solar al año. Por eso la ciudad de Dunhuang tiene un ambicioso plan para cubrir más de 3500 kilómetros cuadrados del desierto de Gobi con paneles solares. Animado por la decisión nacional de diversificar la producción de energía del país y reducir las emisiones de carbono, el gobierno de Dunhuang está buscando el desarrollo de energía limpia con un impulso sin igual en el planeta. Esta es la planta que más energía fotovoltaica genera de China y la primera planta solar a gran escala conectada a la red eléctrica del país. Entre las dunas de arena hay 7 secciones de paneles que ocupan lo que una pista de atletismo. Son capaces de generar 10 megavatios, suficiente como para suministrar energía a 10.000 casas. En China quieren pasar del gigavatio que se producía en 2010 a los más de 20 gigavatios en 2020. China está invirtiendo miles de millones para reconvertirse en una superpotencia verde. Y Dunhuang será el líder mundial de producción de energía respetuosa con el medio ambiente. Con los siglos, muchas innovaciones científicas y tecnológicas migraron a lo largo de la ruta de la seda. Dunhuang siempre ha sido un lugar de encuentro entre Oriente y Occidente. Hoy los visitantes de Dunhuang viajan con aire acondicionado. Pero las cosas eran muy diferentes para Xuanzang, un monje budista que viajaba por la ruta de la seda en el año 629 después de Cristo. Escribió sobre un desierto desolado y vacío, donde los viajeros apilaban los huesos blanqueados de esqueletos humanos para dejar señales en la arena. El monje tardó 17 años en ir de China a la India y regresar por la ruta de la seda. Las grandes caravanas de camellos continuaron haciendo el peligroso viaje hasta finales del siglo XV, cuando se descubrió una ruta marítima que conectaba Europa con Asia. Un oasis en un mar de arena. Dunhuang estaba perfectamente posicionada para convertirse en un vivero intercontinental de ingenio humano.
Hoy, gracias a su clima extremo y a la apuesta por nuevas energías, Dunhuang podría mostrarle de nuevo al mundo que hay otra forma de vivir en uno de los entornos más duros del planeta, en las profundidades de la Tierra del Dragón.